y lleguen a donde se necesita, lleguen a las cortes, lleguen a los fiscales. En su experiencia, ¿qué es el camino que debe seguir Guatemala para que esto no se siga repitiendo, licenciado Flores? De manera muy puntual y taxativa, yo quisiera señalar que, en efecto, los presupuestos de las Cortes generalmente producen algunas apreciaciones sin sentido, porque por una parte se realza que resultan insuficientes para la construcción de los particulares fines de cada institución, pero por otro se advierte la deficiencia, la precariedad en cuanto a su ejecución. No quisiera ahondar en una parte de esta respuesta que fue abordada por el magistrado Barrientos, quien puntualiza con toda corrección. En efecto, generalmente las personas que decursamos por el ámbito jurídico en funciones jurisdiccionales tenemos en la mayoría de los casos sensibles falencias en cuanto al manejo de la economía, de las finanzas, del manejo de los recursos de las instituciones que nos corresponde dirigir, y que precisamente por eso, como él señalaba, hay que ser un teniente claro entre las funciones naturales y propias de la institución y las meramente administrativas. En torno a ese último aspecto, considero que en efecto una de las manifestaciones de incorrección administrativa conlleva la aplicación de parte del presupuesto de una institución en la satisfacción de las necesidades muy personales de los funcionarios que correspondan. Esta no es una falencia exclusivamente de las Cortes, sino pareciera ser uno de los detalles negativos que se advierten en toda la estructura estatal, lamentablemente. Y obviamente la correcta ejecución de las personas que formarán parte de una institución conlleva también otra parte del remedio que posibilitaría la austeridad en el manejo de los recursos, sobre todo los que atañen a un país tercermundista como el nuestro, donde la crisis se realza en los sectores mayoritarios. Yo quiero señalar que probablemente una de las falencias, no la formulo en el sentido de potenciar mi señalamiento de una manera específica en torno a una persona en particular, sino aludo a un criterio institucional, particularizándolo probablemente a la Corte de Constitucionalidad. Una de las falencias que yo advierto en torno a la designación de los magistrados es la siguiente, de la Corte de Constitucionalidad. El movimiento constitucional desde 1215, con la emisión de la Magna Carta, propendía a generar valladares a los excesos del poder público. Resulta inexplicable entonces que en un momento dado sea el poder público el que posibilite la designación hasta el 60% de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Todos sabemos que la Corte de Constitucionalidad está conformada por 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes, pero 6 de ellos, 3 mancuernas, son designados por el propio poder público, lo cual genera un mecanismo, a mi juicio, de dependencia altamente nocivo, en la medida de que se posibilita la autonomía y la independencia en las decisiones judiciales. Estaremos aproximándonos de mejor y mayor manera a la consecución del valor de justicia. Por supuesto, esto implicaría una reforma constitucional muy radical en cuanto a este punto que yo abordo. Se da cuenta que eso posibilitaría, dentro de otras muchas cosas, la consecución respecto a lo que yo he aludido. Realmente uno de los elementos fundamentales
La existencia de un Estado de Derecho es la posibilidad de fiscalización, la transparencia, la potestad que tiene el verdadero soberano, que es el pueblo, de pedirles cuentas a los funcionarios y en un momento dado la obligación que estos tienen, tenemos de rendirlas correcta y eficientemente. Gracias, licenciado Flores. Embajador McFarland, para nosotros un gusto tenerlo acá con su gran experiencia alrededor del mundo. Usted nos habló de una receta de 10 ingredientes y adentro de esto abordó un tema que es el del narcotráfico. Y yo quisiera preguntarle, en un país tan pequeño como Guatemala, donde somos un puente del narcotráfico, donde estamos, como usted dice, contra el tiempo, pero que además somos responsables de nuestros actos, ¿qué experiencia de lo que ha sucedido en otros países nos puede comentar usted para abordar este tema del narcotráfico? Bueno, muchas gracias. Primero hay que señalar que hay una responsabilidad compartida con el asunto del narcotráfico, donde Estados Unidos tiene la responsabilidad de ser el país consumidor más grande del mundo y también de un país que provee bastante armas y también plata en efectivo, que son instrumentos claves para el narcotráfico. Pero creo que sí podemos contribuir a los esfuerzos de Guatemala por avanzar contra el narcotráfico. Yo creo que es difícil visualizar exactamente cómo podría terminar esta lucha. Yo creo que lo más importante sería tratar para Guatemala de evitar que el narcotráfico se convirtiera cada vez más en un factor político y económico en el país. Para hacer eso, yo creo que la reforma de la policía es importante, afianzar los mecanismos del organismo judicial y de la fiscalía, hacer más en cosas como el lavado de dinero y sobre todo tratar de restablecer la presencia del Estado en sitios donde ya el narcotráfico detenta el poder. Yo creo que con eso sería un comienzo muy importante y es un proceso donde Estados Unidos está aportando y podría aportar aún más en la medida de que Guatemala demuestre que pueda utilizar aún más recursos. Yo creo que sí hay oportunidades ahí. Yo creo que, refiriéndome a la pregunta sobre Estado fallido, yo creo que Guatemala no es un Estado fallido. Tampoco es un país exitoso en la opinión de los guatemaltecos en el universo. Yo creo que si bien hay que estar pendientes de todos los desafíos, también hay oportunidades. Hay que tener cierta esperanza, hay que tener cierta fe. Gracias, embajador McFarland. Quiero abordar al licenciado Barrientos. Guatemala atraviesa una de las crisis más severas de violencia. Solo en los últimos dos años más de 67,000 personas han sido asesinadas y la Comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos calificó a Guatemala como uno de los países más violentos de la tierra. Federico Andreu, de la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra, confirmó esta situación al agregar que la impunidad en Guatemala es una de las peores en el mundo. Y entonces, mi pregunta es, ¿qué planes prevén los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia para sanear el organismo judicial? Sabemos que esta situación se debe a que las mafias han estado enraizadas, las redes de corrupción que funcionan a nivel de secretarios, oficiales y notificadores son evidentes cuando uno ve que las órdenes de capturas contra narcotraficantes se filtran y los narcotraficantes huyen minutos antes de que las autoridades lleguen. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son los retos que los nuevos magistrados implementarán de cara a esto, doctor Arrieta? Muchas gracias, sería muy amable. Nosotros
Fuimos testigos de una